Hola gente, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí estar una vez más llevándoles esta buena noticia de salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuántas cosas se está viendo en el mundo, en el ambiente cristiano? Digo en el mundo porque tengo, gracias a Dios, la posibilidad, y me interesa, soy curioso, miro siempre videos, siempre abocado a lo que se trata de Dios, ¿no es cierto? Y veo pastores, lamentablemente, que no predican conforme la palabra de Dios está escrito, ¿no? Y son maestros de la palabra, son personas que viven enseñándole a la gente supuestamente porque saben mucho, porque tienen un título de pastorado, bueno, y salen a través de los medios, le hacen entrevistas. Justamente miraba los otros días como 4 o 5 pastores, una persona, creo que era periodista, le hacía una entrevista porque estaban saliendo al aire, seguramente que era un periodista, y le hacía preguntas en cuanto al Evangelio. Justamente ellos rechazaban el poder del Espíritu Santo de Dios. Hablaban sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hablaba sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios? Porque decían que esos milagros que Jesús hacía en aquel entonces, lo hacía Jesús para esa época nada más, mientras él estaba. Y algunos de los discípulos le dio ese poder, esa autoridad que Jesús, según decían ellos. Por cuanto el Evangelio de ahora no consiste en eso, decía. Así claro. Yo decía, normal que son maestros de la palabra. ¿Se imagina usted? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se predica? ¿Cómo nos predican? Mucho cuidado. Yo sé que hay miles de gente ignorante. Hay miles de gente que no tiene conocimiento del Evangelio. Yo lo sé. Pero sí sé también que hay gente que no son ignorantes. Y a veces son cómplices, aún sabiendo la verdad. Dice la palabra de Dios, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Usted si sabe, tiene conocimiento de la palabra y hace oído sordo cuando estos falsos pastores predican sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios, usted está siendo cómplice de esa maldad, cómplice de ese engaño. Si se muere, obviamente para el cielo no se va. Yo no juzgo, porque no me corresponde, pero sí sé que frente a la palabra de Dios somos juzgados. Dice la Biblia que la palabra de Dios juzgará a los hombres. Yo no juzgo. Cada vez que uno predica, es posible que se sienta alguien que le están juzgando, porque le están diciendo la verdad, conforme nos dicta la Biblia. Por eso, amigo, usted que es conocedor del Evangelio, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. No solo tenga conocimiento carnal, sino que tenga el conocimiento con el aval del Espíritu Santo de Dios. Estudie las Escrituras, escudriñe las Escrituras, y que le den un título grande de pastorado, lo que sea, de maestro de la palabra. Pero eso sí, ese título que vaya avalado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo lo aclara claramente, específicamente, que él no se justifica por el título que tenía, sino el único título, la cual Pablo se justificaba, decía, este es mi aval que yo tengo, el Espíritu Santo de Dios. Por eso que dice aquí lo doy lectura en breve, usted que escudriña las Escrituras, lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero yo de todo modo igual le voy a dar lectura. Dice, miren lo que dice Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se da cuenta que Pablo no estaba basado carnalmente? Pablo era consciente que si él no tenía el Espíritu Santo de Dios, no podía predicar directamente el Evangelio.
Y fíjese lo que dice en el verso 5. Dice, para que vuestra fe, mire, por eso que la fe va son dos cosas paralelas. La fe, el Espíritu Santo, van juntos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que la salvación es por gracia mediante la fe. Claro está que Pablo no predicaba carnalmente, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y justamente ese Espíritu Santo Dios nos ha dejado a nosotros también, adentro nuestro, aunque no le guste el diablo. Cuando yo estoy pronunciando estas palabras, el diablo me incomoda, y mal. Los demonios se incomodan. Obviamente se manifiestan a través de los hombres, a través de las personas, porque Satanás no es que anda por ahí, no, él quiere meterse dentro también de las personas. Por eso, qué interesante, mire lo que dice en Romano 8, Pablo nuevamente, dándonos a entender qué importante es el Espíritu Santo. Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo no predicaba cualquier cosa, Pablo no era un carnal. No, Pablo predicaba espiritualmente, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios tiene que estar en todo presente hoy en la actualidad, aunque estos falsos pastores que se consideran maestros de la palabra, que no lo son, están engañando a la gente, que ellos dicen que este respaldo no es para nosotros, el Espíritu Santo, que era para Jesús y para los discípulos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Id y haced discípulos. ¿Quién son los discípulos? Yo soy un discípulo. Todos los cristianos somos discípulos, porque aprendemos para enseñar. ¿Se da cuenta lo que significa ser un cristiano, lo que es el Evangelio? Como siempre he estado diciendo, es un eslabón. Y usted es ese eslabón que con sus mensajes, con su actitud, con sus hechos, usted está siendo un medio de bendición para muchas personas. Por eso que permanece el Evangelio. Por eso que está en vigencia el Evangelio, pero no el falso, el genuino Evangelio, que es guiado y respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si no estamos avalados por el Espíritu Santo de Dios, cómo yo puedo predicar? ¿Cómo yo puedo tomarme una atribución de decir esos son falsos? Claro que puedo tomar esa atribución y digo son falsos, porque dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Amigo, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y eres un cristiano, predicad sin temor a nada, sin miedo a nada. Porque como dije hace un momento, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Qué demonio se puede oponer? No, no pueden. No puede ir contra Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amigo, si sos un hijo genuino de Dios, sos guiado por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Por eso que dice la Biblia que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es el verdadero evangelio que se tiene que predicar. Jesús empezó más de 2000 años y ese evangelio hoy está en vigencia, con poder y autoridad. Sí, mi amigo, si usted no predica este evangelio, usted es un fracasado espiritual. Usted es un moribundo espiritual. Usted es un ser pálido, debilucho espiritualmente. ¿Y sabe qué? Lo que dice la palabra de Dios. Los milagros que Jesús hacía en aquel entonces, hoy están en vigencia. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que aún mayores cosas que estos harán. Él hacía milagros y prodigios.
Y dice la Biblia que estas señales les seguirán a los verdaderos hijos de Dios. Estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo así? Porque existen los demonios, quieren destruir, y están destruyendo la raza humana, porque si no somos de Dios, pertenecemos al otro bando, que es Satanás, el diablo, que es el padre de mentira. Por eso, mi amigo, hay que predicar el evangelio como es. Y si usted es un hijo genuino de Dios, tenga miedo. Vaya y diga la verdad, porque Dios va a estar a su respaldo. Dios va a mandar ángel para protegernos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que sus ángeles acampan alrededor a los que le temen a Dios. Amigo, que Dios te bendiga y si Dios así lo quiere, estaremos próximamente.